me acuerdo que apunto el teléfono y ya no tenía batería. Y veo esa esfera y esa esfera me dice que nos veamos en el bosque. Estaba cerca. El bosque se llama Gamal Gordon y bueno, pues le digo que pues, le digo, está bien. Hasta un momento pienso que es broma todavía. Todo Ujú, lo que me está pasando, todo, todo, todo. Y la estoy viendo la esfera que se mete ese bosque, pero yo me quedo sentado. Yo no voy. Y digo, ¿pero esto qué está pasando? ¿Qué es? Y escucho una voz que me dice que me están esperando. Y bueno, dije, no sé qué sea, pero bueno, agarré mi bicicleta y fui. Cuando fui, ahí fue donde yo vi por primera vez estos seres en físico, así en físico en Suecia. Los primeros fueron ahí en Monterrey, pero no los pude ver bien. Aquí sí, los vi ujú. bien por primera vez. Los estuve viendo. Ellos venían de Andrómeda, así como decían. Ellos eran totalmente anaranjados. Y recuerdo que en aquellos entonces hay una especie de información que ellos me dan y ellos me pedían un favor. Me acuerdo que me dijeron si podía hacerles un favor. Y Ujú, bueno, pues yo les dije que sí, que estaba bien. Y entonces ellos me pidieron de que había una alma que iba a venir de Andrómeda y que necesitaban tener un recipiente, un cuerpo de eso. Entonces recuerdo que le dije, oye, Leo, pero es que yo acabo de tener hijos. O sea, tengo mi hija y ya nació. Y no puede porque ella ya ocupa el alma, ya es de otra. Ese cuerpo ya está ocupado, le dije, de mi hija Tesha. ujú. Y me dice, no, en 6 años, algo así, me dijeron, 4 años, algo así. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Misterios Paranormales Podcast. Esta vez traigo nuevamente a un queridísimo amigo, Marcelo Larín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, amiga, aquí estamos de nuevo en tu canal Misterios Paranormales, mira. Y con ganas también de dar mucho conocimiento prohibido. Así es, así es. Si nos dices brevemente, si quieres, tus redes sociales, dónde te podemos encontrar y a qué te Eh, dedicas. Mira, en YouTube, el conocimiento prohibido, también me pueden encontrar así en Facebook, en Twitter como el conocimiento prohibido también y en Instagram como Marcelo Larín. Así es como ustedes pueden contactarme. Y bueno, me dedico a ser feliz, fíjate, en todo lo que hago. Así que creo que básicamente eso es mi dedicación, a hacer las cosas que a mí me hacen feliz. A eso me dedico. Yo creo que eso es lo mejor que un ser humano en este planeta puede hacer, creo yo. Porque habemos mucho y me sumo que muchas veces estamos en trabajos que no queremos, Marcelo. Pero bueno, yo creo que poco a poco iremos despertando en conciencia y veremos la vida de diferente forma. Bueno, amigos, recuerden que aquí en este canal se habla de todo tipo de tema y esta vez pues quiero que mi amigo Marcelo nos cuente, si se puede brevemente, ¿por qué te dedicas al tema ufológico? ¿Cómo fue ese despertar que tú tuviste y a los cuántos años? Fíjate, eh, primero voy a analizar con un comentario tuyo. Hay personas que siempre dicen, yo veo la vida diferente, ¿verdad? A esto hay que hacer una reflexión. Basta realmente con ver la vida diferente. ¿Por qué? Llega a un punto en donde donde la gente se la pasa así, viendo la vida diferente a los demás, pero vive igual que todos los demás, con los problemas de todos los demás, entonces nada cambia. No basta Ujú. en muchas ocasiones solamente vivir, perdón, pensar diferente, Ver. sino también vivir diferente, hablar también diferente. Y todo eso sí hará que vivas una vida diferente. Entonces, en esos momentos es cuando debe de existir esa coherencia que debemos de tener todos aquellos que nos sentimos tal vez un poco diferentes. El hecho de pensar,
debe de ir unido al actuar diferente, en cambiar muchos modales de nuestra conducta, de la manera en que hablar y comportamientos. Eso sí, va a hacer que nos lleve al lugar donde debemos de estar porque ahí somos felices. Entonces, esta coherencia es con la que quiero iniciar la pregunta. Yo decidí nacer en El Salvador. En El Salvador es un país en los cuales hay poco o nulo conocimiento respecto a esto, de los misterios quizá paranormales, así como también como la vida extraterrestre, como en el caso es mi temática. Entonces, ahí por el año 1996, más o menos, el 6 de abril, era un niño todavía. Cuando despierto, al día siguiente, el 6 de abril, yo veía ya el mundo bastante diferente. Veía, en este caso particular, como que mi familia no era mi familia. No tenía ese vínculo amoroso que suelen tener todas las personas. Sí sabía que mi papá era mi papá y mis hermanos, mis tíos, tíos, pero no existía ese vínculo. Empecé a tener un sentimiento a la no pertenencia. Me empecé a sentir ajeno a círculos de mis amigos, compañeros, en la colonia, etcétera, etcétera. Pero eso hizo que empezara a buscar entonces donde yo me sentía que pertenecía. Y fue ahí donde me lancé a la búsqueda de lo espiritual. En el camino de lo espiritual, claro, uno se topa con religiones de todos los tipos. Sí. Recordando que en aquel entonces tenía como 7 años, pero yo ya me cuestionaba acerca de Dios. En aquel momento, los primeros planteamientos a los cuales la vida me exponía era la religión. En aquel entonces la Iglesia Católica, porque mi familia era católica, mi abuela también, eran mis primeros cuestionamientos. ¿Por qué Jesús fue clavado? ¿Quién era Jesús? ¿Por qué Dios, si lo ama tanto, lo mató o permitió que lo mataran y lo amaba tanto? Esos cuestionamientos empezaron a surgir. Y empecé a buscar en libros. Recuerdo que en mi caso particular decidí nacer en San Salvador. Y en San Salvador en aquellos entonces eh, habían casi que en cada esquina venta de libros. Y recuerdo que le pedí a mi abuela, porque era con quien salía, que si me compraba un libro y aprendí a leer básicamente con ese tipo de lectura. Entonces, eso me abrió el espectro a muchas cosas más, a aprender a leer con eso. Luego, seguí en esa búsqueda de lo espiritual. Hasta ese momento no incursionaba la vida extraterrestre ni por cerca, sino más bien en cuestionamientos espirituales. Era lo mío, en analizar las conductas de las personas, lo que decían y lo que hacían. Eso Ujú. era lo que yo siempre analizaba, cómo era el concepto de la espiritualidad de las personas, de la religión, deidades. Yo iba más que todo por eso, incluso en la escuela. En la escuela era así, mis cuestionamientos siempre fueron alrededor de la vida espiritual, ni siquiera de matemáticas, ni de sociales, ni de nada. Y bueno, la cuestión que pasan ciertos años, ¿verdad? No voy a aumentar muchos, adelantar mucho, pasan ciertos años y un día decido poner a prueba si Dios realmente era una invención, es decir, si Dios existía por nosotros, Ajá. nosotros existíamos por Dios o Dios era real. ¿Sí? Eso era. Entonces, efectivamente, vengo un día y hago un pacto con Dios, hago un trato con Dios. Y digo, ok, Dios, si tú realmente existes, vamos a ver si realmente esto es así y voy a poner a prueba. Pero me puse yo a prueba para ver si Ujú. realmente Dios existía o era imaginación de todas las personas. Porque claro, tú escuchas las dos versiones, que existe Dios y que no existe. Ajá. Entonces creé una especie de ceremonia, según de todas las cosas que yo había leído en diferentes libros. Entonces creé una ceremonia y en esa ceremonia que creé dije, ok, ya he creado esto, ahora voy a hacerlo. Entonces hice mi ceremonia yo solo, por donde yo vivía. Está el Cerro de los Planes de Renderos en la capital. Entonces ahí había un yacimiento de agua que se llamaba Aguachía, recuerdo que se llamaba eso, y habían yacimientos de lagos, perdón, de pequeñas pozas, lagunas o gargantas, como le dicen también en España. Y hice mi ceremonia que me inventé, me sumergí al agua. Cuando salí, cuando salí del agua, todo lo vi mucho más claro, con colores mucho más intensos, todo lo vi mucho más maravilloso. Y recuerdo que una mariposa grande me acompañaba, una mariposa morada, pero grandísima, mientras yo bajaba
de la colina y yo me sentí con mucho poder, ¿sabes? Muchísimo. No puedo explicarte cómo sentí y una conexión con el todo que hasta hoy la sigo teniendo. Entonces Ujú, dije, ok, vamos a ver si Dios existe, me voy a poner a prueba exponiéndome al peligro. Entonces ujú, decido dejar El Salvador e irme de inmigrante, indocumentado, hacer todo el recorrido. En mi caso particular, no era en ningún momento el fin cruzar Estados Unidos, ni nunca me pasó por la mente, ni a hoy. Pero dije, ese es el lugar, porque también quería ir a México. Entonces, allá decía, hay ajá, mucho conocimiento ancestral y todo. Y como no teníamos visa, porque en El Salvador necesita visa para entrar a México, me tocó hacer eso. Entonces, me fui buscando el conocimiento y de paso, viendo si Dios realmente me había aceptado el pacto, me iba a cuidar en todas las cosas malas que sucedían ahí, según reportajes y mucha gente que venía deportada. Y así fue. Entonces un día, un 3 ¿Tú de... eras Sí, menor de edad en ese en momento? ese momento yo era menor de edad. Ok, Entonces fue ok. el 3 de enero, recuerdo muy bien, era un 3 de enero, tomé la decisión y crucé a México. Pero el 2 de enero salí de El Salvador en la estación. Aquellos entonces había una estación por la avenida Juan Pablo que se llamaba Puerto Bús. Y de ahí salían a diferentes lados. Entonces tomé uno de esos y me fui hasta Tecungumán. Como yo no sabía nada, solo intenté observar bien para dónde iban los indocumentados, porque a uno se le nota, cuando vas a cruzar el río se te nota bien. Sí. Entonces fue así, crucé y efectivamente hubieron muchas cosas malas que le pasaron a los demás. A mí nunca me pasó absolutamente nada. Parecía efectivamente que había un aro de protección de mi persona. Y bueno, Ujú, pasé todo el recorrido, llegué a Ciudad de México. Aquí le estoy abreviando mucho, pero sí. llego a Ciudad de México. Igual yo estoy convencido que sí existe un Dios, porque yo dije, o sea, una es casualidad que te salves de una, pero que en todas yo me haya salvado y a los demás les fue mal, no es casualidad. Hay algo en mí, incluso decía, este hecho de que yo esté en el centro del Zócalo de México, en un apartamento casi de lujo que yo nunca no pagué ahí, porque ahí me dieron dónde estar, sin pagar Ujú, nada ni nada, este mero hecho, dije, es parte de esa alianza entonces que he hecho con Dios. Y así fue como en ese momento que me inmiscuyo más todavía, ahora a la oración, a la meditación, todo eso. Entonces, en esos momentos, que ya entro en esa profundidad más de la espiritualidad, un día estoy en Ciudad de México y veo un esplendor muy fuerte, pero muy fuerte. Y en eso, ese esplendor que llega con bastante fuerza, incluso penetró adentro de mis párpados, aunque yo tuviera las sábanas arriba, ese esplendor me entraba en los ojos. Y por un momento pienso que es mi papá, porque en El Salvador el carro entraba, los faroles y pegaban casi en la sala. Y a veces yo me ujú, dormía en ese sofá y me penetraban esa luz. Entonces, la cuestión que pasó esa misma situación y mi cerebro dijo, mi papá, yo dije, no, pero yo estoy en México y en una segunda, tercera planta, no ujú. entran carros. Entonces, claro, cuando yo abro me quito la sábana, porque yo solía dormir tapado, entonces me quito la sábana, veo unas siluetas de luz, bastante así, muy luz, un cuerpo pero de luz. Y me acuerdo que Ajá, me toman de la mano y aparezco en un volcán. En aquellos entonces, pues no sabía cómo se llamaba, recién llegaba y se llamaba Popocatépetl. Y recuerdo que ahí estaban otros seres y también había otro humano ahí, otra persona. Y bueno, ellos estaban en una reunión y de repente uno agarra como un bastón y me lo da, cruza la fogata y me lo da y me dice, toma, tú eres el elegido. Y yo lo agarro y cuando lo agarro, despierto. Vuelvo en sí, digo, ¿eso fue un sueño o no fue un sueño? ¿Qué fue? Me quedé muy pensativo en eso. Lo que me confirmó que no era un sueño es que ese mismo día, como a las 8 de la noche, yo conozco a esa persona del sueño. Y es esta persona del sueño la que a mí me dice que estaba ahí. Y bueno, yo ujú, me quedé en shock porque era la primera vez que me sucedían cosas como esta. Y fue él el primero que me habló sobre alienígenas. Y él me dijo, eh, lo conocí ese día como por sincronicidad de muchas personas que conocí, cosas que nunca pasaba.
empecé a conocer personas hasta que llegué a él. Y él me dijo, ¿dónde eres? Y le digo, ah, pues de El Salvador. Ah, me dice. Y ya me empezó a hacer algunas preguntas, después Ujú, sobre Dios y después sobre los aliens. Y en aquel entonces yo no estaba inmiscuido en el mundo aliens. Y yo le dije, ¿vos crees en eso? Y me dijo, sí. Me dijo, ayer estuve con ellos. Ah, le digo, ¿y cómo fue? Y me contó. Y entonces cuando me iba contando era exactamente mi sueño, digamos, entre comillas. ujú, Luego él se me quedó viendo y yo me le quedé viendo a él. Y entonces nos dijimos al mismo tiempo, y vos eras el que estaba al otro lado. Y él me dijo, tú eras el del otro lado. Y los dos nos dijimos al mismo tiempo y nos quedamos callados los dos, que los dos habíamos ido, que estaba de un lado al otro, del otro humano que te digo. Y bueno, de ahí nos hicimos mucho. Hasta hoy todavía es como mi hermano él. Y bueno, él fue el primero que me enseñó que había grabado naves, etcétera, etcétera. Y bueno, después de eso pasa un tiempo en Ciudad de México y yo me voy entrando más en ese mundo. Estoy enterado ahora que existe JJ Benítez en una serie que se llama Planeta Encantado y la veo y empiezo a ver que hay muchas cosas referente a eso. Pero ujú, claro, me daba curiosidad de saber, pero siempre estaba en prioridad el desarrollo espiritual. Entonces, en eso pues tengo un sueño que me dicen que me vaya a Monterrey. Monterrey es una ciudad al norte de Ciudad de México, entonces me voy ahí. Y bueno, llego, me establezco ahí y yo vivía enfrente de un cerro que se llama Topo Chico. En ese cerro Topo Chico tampoco yo sabía que había muchas historias de avistamientos y eso. Pasa un largo tiempo de eso. Yo todos los viernes me subía a meditar y a hacer oración hasta que un día estoy en la azotea, empiezo a sentir un cansancio irrefrenable, me voy adormeciendo y me acuesto en la azotea. Y de repente hay tres figuras que siento muy fuerte la presencia de ellos. La estoy sintiendo, una, dos, tres. Abro los ojos y los tenía aquí, de frente. O sea, ellos estaban frente a mí, pero yo los tenía así de lado. ujú, Y yo los veía claro. Cuando me intento mover, yo no me podía mover. Estaba totalmente paralizado. Entonces ujú, les digo que me dejen mover. Dijo, déjenme mover. Y ellos me preguntan, ¿y qué quieres? Y les digo, que me dejen mover, por favor. Y me vuelven a preguntar, ¿qué querés? Por favor, dejen moverme. Yo tengo miedo. Me acuerdo que le volví a decir. Y uno de ellos agarra como una esfera de luz, me la avienta en la cabeza. Y esa esfera de luz atraviesa mi mente y como que explota. Así, ¡pum! Y entonces venían muchas imágenes, muchas imágenes en forma de videos, de cosas, de situaciones, de letras, de muchas pirámides, civilizaciones que yo nunca había escuchado. En aquellos entonces, como te repito, El Salvador había muy sesgada esta información, muy difícil se encontraba. Entonces nunca había entendido qué eran planetas, formas de vida diferentes que yo nunca había visto. Y claro, estoy en shock por lo que estoy viendo adentro de mi mente y en ese momento empiezo a ver cómo ellos se desvanecen, uno a uno se desvanece. Ya cuando el último se desvaneció, como a los 10 segundos, recobro la movilidad, me paro movimiento. y entonces empiezo a ver a todos lados y solo vi como una esfera se fue. En aquel entonces pensé, en ese instante pensé que era una estrella fugaz. Entonces veo la esfera Ujú, que se va y luego bajo. A esto ya había pasado bastantes horas. Yo recuerdo que me puse como a las 10 de la noche, algo así. Y cuando yo bajo la azotea eran como las 6 de la mañana, 5 de la mañana, algo así. Entonces bajo y vivía con unos compañeros de piso en aquellos entonces. Y estos tenían la tele encendida. Yo me meto a bañar y porque ya me iba a ir a trabajar. Entonces cuando salgo, escucho que dicen, estamos en vivo aquí en el Cerro Topo Chico y acaban de grabar unas esferas, unos ovnis. Y yo veo ese programa que incluso está todavía ahí en internet en ese momento. Tomen en cuenta que la línea de tiempo que les he contado me la he saltado mucho. Para sí, abreviar un poco sí. la historia, así por si hay Ujú, alguien que dice, pero eso no calza porque esto dice en año y tal año no, no, sino que hice 3 viajes más a México, pero me los he abreviado para que ujú, comprendan. Entonces, está ese video todavía ahí. Y después de eso, yo me quedé convencido de que entonces no había sido ni sueño ni mi imaginación. Pero a partir de ahí
eh, me comenzaban a llegar diferentes libros, claro, de diferentes niveles espirituales, pero historias extraterrestres. Me comenzaban a llegar, no era que yo los buscaba. A veces yo vendía periódico en aquellos entonces y donde yo vendía periódicos, de repente alguien se paraba y yo veía al lado de él y tenía un libro de extraterrestres o otro libro de chakras y así. Cada cliente tenía un libro diferente. Yo lo veía, decía, qué extraño todo esto, porque antes de eso nunca me había pasado nada. Y así fue Ujú, cuando comienza todo a cambiarme, más la mentalidad y abrirme a ese mundo que era, porque en aquel entonces yo desconocía esas cosas. Me metí a internet y empezaba a ver otras cosas y decía, qué extraño, me llamaba la atención ya ese mundo. Luego de eso, tengo un sueño que me dicen que me regrese a El Salvador, porque mi vida va a cambiar. Ahora tengo que, formarme en otro tipo de cuestiones. Recuerdo bien esa voz. Y bueno, me enseñaron un lugar, cómo era, dónde iba a estar y todo eso. Y claro, yo lugares como ese yo no conocía, no existían para mí en ese entonces. Y bueno, ujú, efectivamente, el día siguiente yo voy, hago caso a ese sueño, hablo con mi jefe y le digo que yo ya no voy a seguir ahí. Entonces, pues le doy los periódicos, el dinero y me voy. Cuando llego ahí, en esos días, conozco a la que se iba a convertir en mi esposa en aquel entonces, que ella casualmente había llegado de Suecia. Entonces nos conocimos y nos gustamos y ella me dijo que si me quería venir a Suecia. Le dije que estaba bien. Entonces ella me llevó a Suecia y cuando yo llegué era exactamente el lugar tal cual como yo lo vi en ese sueño que me lo pasaron. Entonces ahí entendí que esto ya era una cosa que no era casualidad, es como que había un ujú, plan. Y entonces en ese trayecto, desde que estuve en Suecia, comencé a recordar más lo de aquella esfera de luz y empecé a escribir en muchos cuadernos todo lo que empezaba a recordar, lo que permitían que me recordara, quizás digámosle así. Y ujú, escribía mucho sobre esos cuadernos que todavía los tengo ahí en casa, hasta que un día estoy, era verano aquí en Suecia, no recuerdo si era el año 2015, 2016, algo así era. Estoy afuera, salgo en bicicleta, está por un bosque y una voz me dice que saque el teléfono y que grabe. Y claro, yo pienso que es mi imaginación y me dice, saca el ajá, teléfono y graba, apunta a las nubes. Y saco el teléfono, apunto a las nubes y de ahí sale una esfera, que esa sí la tengo grabada, sale la esfera. Y yo estoy viendo y en el video digo, oigan, pero ¿qué es eso? Acabo de escuchar una voz que me dice que saca el teléfono y que grabe y ahora estoy ujú, viendo esto. Entonces, bueno, la cuestión es que, pero en ese momento, mientras la esfera pasaba, se va descargando todo mi teléfono. Empieza a descargarse, descargarse, hasta que queda en cero. Y me acuerdo que punto el teléfono y ya no tenía batería y veo esa esfera y esa esfera me dice que nos veamos en el bosque, que estaba cerca. El bosque se llama Gamal Gordon y bueno, pues le digo que pues, le digo, está bien, hasta un momento pienso que es broma todavía todo ujú, lo que me está pasando, todo, 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 y la estoy viendo la esfera que se mete ese bosque, pero yo me quedo sentado, yo no voy y digo, pero esto qué está pasando, qué es? Y escucho una voz que me dice que me están esperando. Y bueno, dije, no sé qué sea, pero bueno, agarré mi bicicleta y fui. Cuando fui, ahí fue donde yo vi por primera vez estos seres en físico, así en físico en Suecia. Los primeros fueron ahí en Monterrey, pero no los pude ver bien. Aquí sí, los vi ujú, bien por primera vez. Los estuve viendo. Ellos venían de Andrómeda, así como decían. Ellos eran totalmente anaranjados. Y recuerdo que en aquellos entonces hay una especie de información que ellos me dan y ellos me pedían un favor. Me acuerdo que me dijeron si podía hacerles un favor. Y ujú, bueno, pues yo les dije que sí, que estaba bien. Y entonces ellos me pidieron de que había una alma que iba a venir de Andrómeda y que necesitaban tener un recipiente, un cuerpo de eso. Entonces recuerdo que le dije, oye, Leo, pero es que yo acabo de tener hijos. O sea, tengo mi hija y ya nació. Y no puede porque ella ya ocupa el alma, ya es de otra. Ese cuerpo ya está ocupado, le dije, de mi hija Tesha. ujú, Y me dice, no, en 6 años, algo así me dijeron, 4 años, algo así. Espérame, era 2016, 2020, así.
Me dijeron, en 4 años vas a ser papá de nuevo. Eh, y bueno, queríamos ver si nos das la autorización. Y recuerdo que les dije, bueno, con que no venga enferma, está bien. Que venga saludable, está bien. Y así fue. Me divorcio de mi primera esposa porque empezaron las esferas ya a estar cerca de mi casa, ella ya las veía y en aquel entonces mi primera esposa era un poco escéptica a todo esto. Ujú, Ella es más ujú, científica y ya le daba un poco de miedo estas cosas y recuerdo que un día me dijo que ella quería que yo fuera un esposo normal y todo. Y yo le dije que es que esto, o sea, yo no podía controlar esto. Le digo, yo no puedo controlarlo. Si yo pudiera, lo hiciera, pero es que yo no puedo, le digo. Y bueno, es ahí donde ella me dice de que piense bien las cosas. Y le digo, no, es que yo no puedo, no es cuestión que yo quiera, es que yo no ujú, puedo controlar estas cuestiones, le digo, que están pasando. Y recuerdo que tengo un sueño, digámoslo así, y ellos me dicen que en qué me pueden ayudar. Y recuerdo que yo les digo, ¿creen que pueden hablar con mi esposa? Le digo, para que no me moleste tanto en estas cosas. Y recuerdo que ellos se le aparecieron a ella. Es lo que ella me contó. Yo estaba dormido y yo nunca fui testigo de eso, salvo que ella me contó. Me acuerdo que se me despertó bien asustada y me dijo que habían venido mis amigos. Y yo pensaba que eran mis amigos con los que yo estudiaba. Y me dice, le digo, que Shukri, que se llama así mi amigo. Me dice, no, esas cosas, me dice, esos extraterrestres vinieron aquí. Y yo me quedé sorprendido y ella estaba entre llorando y paniqueada. ujú, Y ya le dijeron ellos le dijeron que si quería trabajar también con extraterrestres y ella le dijo que ella no quería saber nada de eso y ellos le dijeron, es que él está trabajando con nosotros, que era yo, y queríamos invitarte a ti, pero ella entró en pánico y dice que cuando ella entró más en pánico, ellos desaparecieron. O sea, ella dice que sintió un momento como que se le apagó la vista y cuando la ujú. recupera ya no estaba. Y ya fue que ella me dice que ella quiere una vida normal, si no, pues el divorcio. Y bueno, pues yo decido entonces divorciarme y le digo, ok, entonces divorciémonos, le digo, porque yo siento que es por aquí donde va a estar una parte de mi vida que si yo no lo hago ahora, voy a andar con un vacío existencial todo el tiempo. Y ella pues me dice que sí, nos separamos. Con el tiempo conozco a la muchacha con la que efectivamente tengo mi hija, que curiosamente, fíjate que ella nace en el 2020 y el día Ujú, que ella nace es el día en donde la galaxia Andrómeda se acercó más a nuestra Tierra, entonces a nuestra galaxia. Entonces por eso ajá. a mi hija le decido poner Andrómeda, así. ¿Y te aceptaron ese nombre ahí? ¿Sí? Sí, 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 ellos me la aceptan, Andrómeda. Solo me preguntaron que qué significaba y le dije que era Ajá, ajá. le dije que era una galaxia, Andrómeda. Me dijeron, ah, ok, está bien. Entonces la vieron y efectivamente, porque si es un nombre que parezca ofensivo en el idioma sueco, no te la Ajá. aceptan. No. Ah, ok. Mira, pero hasta esta altura de tu historia me surgen preguntas. Cuando tú estabas enfrente de estos seres, ¿no sentiste miedo? Estos seres Estos de color Andrómeda, naranja. no, estos de Andrómeda no sentí nada de miedo. De hecho, es ahí donde aprendí con el tiempo. Ahí Ujú, me di cuenta que uno podía controlar su energía, en donde si ellos sentían que tú ibas a estar en peligro, ¿verdad? Tú ajá. estando en peligro, ellos aventaban miedo. Pero Mm, para protegerte a ti, que no fuera, ya sea que existiera radioactividad ujú. o perjudicaras la agenda que tienen ellos, entonces hacían sentir temor sobre ti para que tú te fueras. ¿Y Entonces, las características de ellos cómo eran? mira, al menos ese grupo era alto, medían como Ujú. unos 3 metros, más o menos, medían Uf. 3 metros. eh, Tenían un traje muy pegado a su cuerpo, pareciera ser Ujú, que era adherido de ellos, que era una extensión de su piel, pero no era así, pero lo vi que eran bastante flexibles, no se arrugaba como el de nosotros, que ves que ahí está la ajá, arruga. No, el ajá, de ellos no se arrugaba, pareciera que está, porque esas cosas yo me di cuenta de esos detalles. Ellos cuando por ejemplo, me señalaban algo, una una especie de sala de reunión, cuando la señala y baja el brazo, yo me doy cuenta de eso. Porque ujú, yo suelo ser muy observador en todo.
Entonces me di ujú, cuenta que cuando bajó no se le arrugaba. Y cuando caminaba, tampoco se le arrugaba la parte de atrás, donde nosotros hacemos flexión. No se le ajá. arrugaba la pierna. Esa parte me ¿Y, llamó la atención, siempre estuvo nítido. Luego y su rostro? su rostro era como el de una pera. Así era, lo puedo Ah, decir que era como el de una pera. Sus ojos también eran bastante grandes, eran negros porque adentro de ellos se colocan como una especie de lentes que les lentillas. permite, sí, unos lentes, que esos lentes les permite a ellos ver de oscuridad y regular la luz y la intensidad con que tienen. Porque hay planetas en donde los soles no son tan brillantes como los de nosotros. Entonces, cuando Mm. ellos viajan a distintos planetas, les puede afectar la luz del sol. Entonces, con esos lentes regulan la intensidad como si fuese la intensidad del planeta de ellos. ¿Y nariz y boca? Si tenían una nariz un poco pequeña, más bien creo que esa nariz no estaba hecha para distinguir olores, solo para respirar. La boca Mm, era bastante pequeña y me di cuenta también que ellos no comían alimentos grandes, sino que tenían como una especie de polvo o algo así. No, no como harina, algo así era ujú, lo que ujú. ellos se alimentaban. Entonces, cuando vi eso y le vi la boca, me di cuenta que ellos no ingieren la hamburguesa Big Mac doble de McDonald's. Sí, sí, pero es que, no sé, quizá yo desde el punto de vista súper humano te estoy haciendo estas preguntas porque me Sí. pongo en los zapatos de la audiencia también. En el lapso, como yo conozco tu historia, en el lapso que tú te divorcias, pero antes de divorciarte, llega un extraterrestre, humanoide o humano, y toca tu puerta, ¿cierto? Sí, pero eso ya había sucedido cuando yo me divorcio. Ya cuando Ah, yo ok. ya me separo, por eso te digo que ellos se presentan, Ujú, primero se presentan y ella me pide el divorcio, nos divorciamos, ya ujú. estamos separados cada uno y es ahí donde llega por primera vez este mentor, que él primero se me presenta como Falcon, eso es lo Falcon. primero con lo que él se me presenta. Claro, después, cuando ya existe un lazo, tal vez un poco más fuerte, yo me doy cuenta que Falcon es un nombre que ocupa, que representa una organización, como por ejemplo los humitas. Digamos que hubiera Ajá. llegado alguien y dice, no, pues yo soy humita. En aquellos entonces probablemente hubiese pensado, ah, pues es que este se llama humita, pero no, representaba la organización Humo. Eso. Ah, Es lo que ok. yo me doy cuenta mucho más después, que esa organización se llama así. Como hay diferentes organizaciones, como esa Humo, o en Italia que se llamaba W56, se llamaban así. O hay otra que en Chile la gente misma le puso los Friendship. Ajá, sí, sí, sí. Digamos, es una organización que la gente denominó Friendship. Probablemente ellos, al saber que así como la gente los conocía, pues decían eso. Venimos de Friendship. Es una organización. Y de eso es que me doy cuenta a medida voy profundizando más en esta labor con alienígenas, que hay organizaciones que tienen su propio nombre o Ok, simbologías también que ellos ocupan. ok. ¿Y qué tipo de trabajo se puede decir o no se puede decir? ¿Qué tipo de trabajo tú haces con los extraterrestres? Fíjate, puedo decirte un área, Ujú, son muchas porque rotamos, siempre se rota porque es importante que uno se llene de saberes de todas las áreas. Si falta alguien, pues tú puedes suplantarlo, un ejemplo, momentáneamente hasta que otra persona ocupe ese lugar. Pero em, quizás de las cosas que más me gustan es cuando vienen seres de conciencia 6. Los seres de conciencia 6 viven en un mundo. Nosotros, por ejemplo, somos de conciencia, en teoría, ¿verdad? De conciencia 3. Pero aquí en el planeta hay de conciencia 1, conciencia 2, conciencia 3. Pero ok, estos que son de conciencia 6 tomaron un camino erróneo para desarrollarse espiritualmente.
Este camino que ellos tomaron erróneo, perdieron muchas experiencias por llegar primero a la meta. Entonces tomaron un camino inadecuado, y lo digo a partir del resultado de estas personas. En en el mundo humano, a los extraterrestres se le clasifica por razas. Entonces, uno dice, ah, esto es reptiliano, este es un gris, Ajá. este es un nórdico, desde el punto de vista humano. Pero cuando tú Ujú. trabajas ya en el mundo alienígena, no los calificamos así. Los calificamos de conciencia. Entonces decimos, este es de conciencia 3, este por su conducta de conciencia 4, de conciencia 5, de conciencia 6. Nosotros los catalogamos por conciencia y no necesariamente por la especie. Entonces, esas son Mm, cosas que cambian cuando tú estás del otro lado. ujú, Entonces, eh, te puedo hablar solo de esa área, de las otras no, pero cuando me toca a mí estar con los seres de conciencia 6, lo que me toca es que ellos experimenten diferentes sensaciones que ellos se perdieron, que ellos intenten que nazca sentimientos de los cuales ellos se perdieron. Entonces, que vuelvan a reconectarse con, con ellos mismos, con la divinidad y empezar a llenar vacíos. Que ellos, por el camino erróneo que ellos tuvieron, se saltaron todo eso. Entonces, cuando llegan a la meta, se dan cuenta que ellos están solos en la meta. Entonces, es como, por ejemplo, para que más o menos entiendan, supónganse que uno tiene que correr del inicio de la meta al final. ujú. Pero en eso hay obstáculos, hay logros, hay saltos, hay muchas cosas. Pero viene uno Altos y de estos, bajos, de todo. pero hay uno de estos que dice, ¿sabes qué? Voy a crear algo para evitarme todo eso y llegar primero. Digamos que creen una máquina de teletransportación. Entonces todos Ujú. corren, él aprieta el botón y llegó a la meta. Cuando ya está en la meta, efectivamente, él fue el primero. Efectivamente ya llegó, ya estuvo en la meta, pero está solo. No hay con quién más estar. No hay con quién compartir experiencia. Se No hay saltó con el quién... proceso. Se saltó todo eso. No hay nada. Entonces empiezan a encontrarse con una especie de muralla, y esa muralla no permite que pase al otro lado porque hay niveles de conciencia donde solamente tú puedes pasar cuando has superado algunas situaciones de tu vida. Entonces, Ok, superas un ejemplo. Lo voy a humanizar lo más que puedo. vale. Eh, la felicidad después del luto. Se te muere un familiar, tú estás de luto, ¿ok? Tú Sí, nunca vas a encontrar el nivel de la felicidad hasta que superes el luto. Mientras tú estés atrapado en ese luto, difícilmente vas a encontrar la felicidad. Entonces, tenés que superar ese luto, asimilarlo, canalizarlo y transformarlo o provocarle la alquimia emocional. Ahora sí, tú puedes pasar a la felicidad. Pero pasado esto, ¿ok? Digamos, eso te va a dar otro tipo de conciencia. Más sin embargo, cuando ellos llegan a la meta, en la conciencia 6, se dan cuenta que ellos no tienen esas herramientas para cruzar esa muralla, porque necesitaban las experiencias, las emociones, y ellos no lo tenían. Entonces, ¿qué les hace? Venir de regreso en las conciencias 4 o viajar a mundos de conciencia 4, conciencia 5, conciencia 6 e intentar otra vez, intentar experimentar esas emociones para tener la llave y acceder a la conciencia 7. Entonces, en muchas ocasiones, por eso ellos se regresan a este mundo, al mundo de la conciencia 3 y buscan contacto visual, contacto oral, contacto agresivo, puede ser en algunas ocasiones, con diferentes tipos de personas, con un campesino, un científico, personas X y es que no tienen probablemente nada que aportar según nosotros, pero le está aportando mucho, emociones, le está transmitiendo. Por eso es que tú vas a escuchar en ocasiones cuando dice alguien que se conectan con aliens y sienten que esto los escanea y les leen los sentimientos por dentro, Mm, porque ahí están intentando saber qué se siente.
el sentir, el sentimiento. Entonces, en este área de trabajo, que a veces me toca estar, que por eso son muchas razones que viajo mucho. De repente recibo una notificación que tengo que ir, qué sé yo, un ejemplo a Holanda o a Perú o a México, y ahí tengo que mostrarle a personas o a estos seres, que llamémosle, me gusta más llamarle personas, fíjate, porque cumplen los requisitos de ser una persona. Entonces, estas personas de otros mundos, cuando ya me toca a mí ser su mentor, que experimenten todo eso, que lo experimenten. Entonces, me toca hacer eso. Por ejemplo, lo acabo de hacer hace como una semana, fui a México hace una semana y me tocó hacer esto, experimentar y también darle una capacitación a nuevas personas que han sido adheridos a estos programas con extraterrestres. Entonces, esa es Mm, parte del área en la que trabajo con ellos. ok. Estos seres de conciencia 6, para que la audiencia entienda el lenguaje humano, como digo yo, ¿qué tipo de seres son? ¿Los grises Todo, o pueden ser de todos. Hay reptilianos, de todos, de todos, insectoides, de todos, puede ser de hasta todos, pleiadianos? puede ser de todos. O sea, todo Ok. es, todo puede ser, porque en muchas ocasiones una evolución espiritual la puedes hacer individual o tú la puedes hacer colectiva. Ok. Entonces, si digamos un decir, pleiadianos, pero es que pleiadiano es un término muy generalizado para eso, porque Mm, en las Pléyades no solamente hay blanquitos ojos verdes, también viven grises, también hay reptiles, también hay unos seres tipo ranas, también hay diferentes tipos, gente como si fuesen binotauros, plantas. centauros, Ujú. plantas también. Todos estos seres existen en las Pléyades. Entonces, si estos tienen un camino mucho más evolucionado que los compañeros, pues este va llegando al nivel 6, pero no puede saltarse ninguna vivencia, ninguna la puede estar saltando a ley, tiene que hacerlo. De lo contrario, puede saltarse a la 4 a la 5 pero a la 6 ya no va a hallar cómo pasar. Va a tener que Ok. regresar otra vez. Ok, vale, ya me quedó claro. Espero la audiencia también. Me surge una pregunta en estos momentos y es, eh, un extraterrestre, para que se entienda, ¿un extraterrestre puede sanar a un ser humano? Em, sí y no, en el amplio, en el espectro de sanar, sanar. A ver, por ejemplo, es distinto sanar que operar, ¿verdad? Hay dos Ok. cosas diferentes. Un extraterrestre puede operar a una persona y que esta persona se cure, se rehabilite. Ujú. Eso es uno. También ellos pueden llegar a sanar. También ellos pueden ocupar tu poder para sanarte a ti mismo. Es como, por Ok. ejemplo, que tú tengas una herramientas y tienes una fuga. Viene un Ajá. alienígena y ocupa tus herramientas para arreglar esa fuga, pero las herramientas son tuyas, tú las tienes, pero tú no sabes cómo ocuparlas. Entonces, esa es la otra categoría que he aprendido que pueden hacer. Ok. Tú como Marcelo, eh, haces extracción de mente reptiliana. Ya en el primer capítulo que tuve contigo, ya nos explicaste un poco qué es la mente reptiliana. El ser humano, para mí, esto es un avatar y el espíritu para mí es eterno, ¿no? Después de muchas cosas que me han contado e investigado y tantos testimonios eh, vividos que me han contado fuera de cámara. Digo yo, a ver, el espíritu que está aquí puede ser hablando de toda la humanidad, de aquí de la 3D. Pueden ser estos espíritus que vengan de otros planetas y que No, hemos encarnado aquí. no, 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 no. Ok. El alma es diferente al espíritu.
por eso, a eso es lo que me refería cuando te dije, hay gente eh, de la conciencia 6 que cuando se encuentra en el tope, allá que no puede pasar, regresa, me refiero a eso. Entonces, solicita encarnar y a través de eso ellos empiezan a tener la experiencia, que es la situación que pasó mi hija, por ejemplo, Andrómeda. Andrómeda viene Ujú. de conciencia 6. Entonces, estos seres de Andrómeda, por eso me pidieron ese favor, si yo podía aceptarla. Entonces, fue por eso que yo la acepto. Entonces, hoy a mi hija, como yo ya sé cuál fue el problema que tuvo ella, porque no pudo pasar allá, hoy le doy experiencias. Bastante, mira, por ejemplo, hoy aquí tiene, por ejemplo, todos los días ella me pinta cosas expresándome su amor, un color, ella y Ujú. yo, me escribe canciones y todo. Ahora ella está experimentando lo que es el amor, el Ujú. arte y todas esas cuestiones. Entonces, ahora yo le estoy brindando ese tipo de experiencias emocionales y vivenciales e intelectuales. Que no se salte ningún paso, que pueda vivir cada una de las etapas según su año, según su tiempo, pues que tiene que. Ajá, ok. Así es. Para ti, Ahora, ¿cuál es la espera, diferencia un- entonces? espérame, hay una aclaración Dime. que quiero hacer. He escuchado Ujú. mucho cuando las personas dicen, es que esto es un avatar. Lo he escuchado muchísimo, pero realmente no es verdad. Lo que pasa es que a veces entender este mundo no lo puedes entender realmente cuando tú estás desde adentro. Uno lo entiende perfectamente cuando estás desde afuera. Tienes un espectro mucho más amplio. Entonces, por ejemplo, llegó un momento que yo llegué a pensar, esto es un avatar, pero no es así. Cuando uno tiene sesiones informativas, tú tienes ahora un espectro mucho más alto y más amplio de todo. Entonces te das cuenta que no es un avatar esto no es un avatar. Esto es similar a, por ejemplo, en un juego de fútbol. Fíjate, todos los jugadores están ahí jugando, pero entre ellos no pueden ver el problema. Para eso está el director técnico, que desde afuera él observa dónde está la falla. Y probablemente el director técnico nunca en su vida ha jugado fútbol, pero él sabe quién la está cometiendo el error, cambia y pone la pieza exacta y todo comienza a funcionar mejor. Pero los jugadores Ujú. ni siquiera se dan cuenta. Creo que ni el que está cometiendo errores, quizás ni él se da cuenta del error que está cometiendo. Es lo mismo en esto. Mientras nosotros veamos todo desde la tercera dimensión y con limitancias mentales y espirituales, vamos a tener ciertos términos con los cuales no precisan ni describen la realidad de lo que es estas cosas, como por ejemplo el avatar. No, no es un avatar. El cuerpo es un ser viviente, vivo, vivo, vivo. Incluso más adelante podemos hablar en otro día que el espíritu del que tú hablas, el espíritu es el alma del cuerpo. Y el alma que nosotros conocemos como alma, eso es una cosa diferente. Entonces lo que tú llamas espíritu es el alma del cuerpo, de esto. Tiene su propia alma, el cuerpo. Y el cuerpo tiene sus propios sentimientos. El cuerpo tiene sus propios recuerdos. Todo es una maquinaria independiente biológica que hace una simbiosis y una fusión con nosotros. Entonces, eso es diferente. Entonces, si lo ves de este punto, te das cuenta que un avatar es, ok, ocupo este cuerpo y vámonos a funcionar. No es así. El cuerpo es un ente viviente, pero viviente en todo, en toda su calidad de ser viviente, con sentimientos, su propia mentalidad. Fíjate, te voy a dar un pequeño ejemplo para que tú veas. Vamos Ujú. al caso de los vicios. Una persona que tiene vicios, por ejemplo, vienen a mí para que les quite la drogadicción, alcoholismo, lo que tú quieras, y yo les pregunto, ok, ¿qué te dice a ti que tienes que beber? ¿Te lo dice el cuerpo o te lo dice la mente? Se quedan analizando y dicen, me lo pide el cuerpo, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo es el que está enviciado. El sentimiento del cuerpo es el que está mal, porque él está pidiendo eso. La mente te dice, oye, eso no es correcto, no está bien que lo hagas. Hay una partición, porque el cuerpo tiene sus propios sentimientos, su propia mentalidad la tiene él.
Entonces, él es el que está pidiendo el vicio, es el cuerpo. Entonces, hay que rehabilitar el cuerpo. La mente no, porque esa está bien. Hay que rehabilitar la mentalidad del cuerpo, no la mente del alma. Esa no es. Entonces, realmente el cuerpo es un ser viviente, no es un avatar que uno ocupa ya. No, no es así. Ok, hablando entre espíritu y alma, porque las religiones dicen, nos vamos a meter un pelín a las religiones y quiero que me des tu opinión también. Las religiones dicen que el alma y el espíritu no es lo mismo. ¿En qué sentido? En que el alma dicen que son los sentimientos que uno tiene, la alegría, esos sentimientos. Pero el espíritu es lo que eres realmente. Entonces, ¿qué piensas tú de lo que dicen las religiones? Y conforme a tu conocimiento, ¿cuál es la explicación que nos puedes dar de diferencia entre el alma y el espíritu? En diferentes conciencias que uno va teniendo, las verdades van cambiando. Por ejemplo, quien mencionó eso es muy verdadero, lo que él dice, pero en otra conciencia ya no es verdad, es mentira. Y cuando tienes otra conciencia, eso, lo que tú creías verdad, ya no es verdad, hay otra. Lo voy a poner de este ejemplo. Cuando uno está pequeño y comienzan Ujú, a educarte respecto a las partes del hombre, la mujer, puede que a la parte del hombre te enseñen que eso es una mariposa. Perdón, la de la mujer, una mariposa. La del hombre, un gusanito. Y efectivamente, el niño cree que así se llama. Cuido mi mariposa, mi gusanito, ¿ok? A nivel de todos esos niños, cuando ellos dicen, voy a ir, me golpeé la mariposa, un ejemplo, todos van a ajá, entender a qué se refiere a su parte, ¿ok? Esa mentalidad de cómo estos niños conocen eso, cuando ellos lleguen a los 15 años, ya no van a tener esa mentalidad. Hoy le van a llamar por su nombre. Entonces, ¿qué sucedió? La verdad que conocí a un niño, efectivamente, es así, para todo ese mundo. Pero cuando ellos crecen, se dan cuenta que no se llama así. O como en Santa Claus. En una mentalidad, bueno, tú que vives en España, están los reyes. sí, Todos los niños creen que los reyes te lo da y para ellos es una verdad absoluta que son los sí, reyes que ahí está. A todo ese nivel es la verdad. La tele te lo dice, todo el mundo te lo dice, a todo ujú, ese nivel. Cuando el niño crece, rompe esa verdad que va a seguir siendo verdad para todos esos niños, pero para él ya se da cuenta que son los papás que hacen eso. O uno así es. mismo, y luego cuando te das cuenta que son los papás que hacen eso, viene después y rompes esa mentira que son los papás, porque hoy tú te vuelves padre y tú te disfrazas de los reyes. Ahora es Es verdad. otra verdad. Entonces, lo mismo es esto. Entonces, a medida que tú tienes una conciencia diferente, se va rompiendo Ujú, esa para ti, pero sigue siendo una verdad para todos. Se rompe y así, a medida vas creciendo, vas viendo que todas fueron verdades adornadas según la mentalidad de las personas. ok, Entonces, en este caso, el espíritu es, como te vuelvo a decir, es la energía que moviliza al cuerpo. Es la energía que moviliza al cuerpo. El alma aún sigue siendo uno de los cuerpos que es el contenedor final de todas las experiencias, de los sentimientos, de los recuerdos, de todo. Entonces, el alma es la envoltura última de todas esas experiencias. Entonces, cuando uno desencarna, digamos que lo que te escanean no es el espíritu, es el alma, porque ahí es donde está todas las cosas que has hecho, las que no hiciste, las que debiste de hacer y no hiciste, etcétera, etcétera, todo está ahí. Entonces, así es como se divide. ok. No, muchísimas gracias por tu respuesta. Yo creo que ha quedado más que claro. Referente a los extraterrestres, ¿será verdad? Todo te lo pregunto desde el punto de vista de lo que nos han vendido las películas, ¿vale? Comenzando obviamente por Hollywood y ya de ahí las demás películas que vienen haciendo.
¿Existirán esas abducciones agresivas como las vende o solo nos quieren causar miedo? Como ya te lo había dicho, efectivamente sí existen esas abducciones agresivas, sí existen, pero también hay unas que no son agresivas, pero tienen el recuerdo de ser agresivos. Mira, cuando uno está dentro de los programas a los que yo pertenezco, vemos otros aspectos que, claro, el abducido nunca lo va a saber. Eh, Hay diferentes escenarios que se crean según Ujú. lo que algunas especies quisiesen conseguir. Entonces, hay especies que no quieren, no quieren que tu abducido intente ser rastreado por otra especie. Entonces te preparan para que tú huyas de eso. Entonces puede ser que tu abducción haya sido muy armoniosa, muy bonita y que ni siquiera tú te percataste y tú colaboraste. No te sacaron sangre a la fuerza, no, tú colaboraste, lo hiciste, pero viene y ponen un recuerdo pantalla agresivo, que te trataron de lo peor. Entonces, cuando venga otra especie e intente abducir, tú te vas a poner modo defensa. Tú te vas Ok. a defender. Porque tú vas de recuerdo que todo fue muy malo lo que pasó. Pero no, lo hicieron para protegerte de esta especie y que ellos no puedan adquirir nada que esté contaminado por el miedo, por el temor. Porque eso es muy importante, la manera en cómo uno puede adquirir un componente genético o un componente emocional o un componente cósmico o espiritual. Es muy importante el estado en cómo es que te sustraen eso. Entonces esos escenarios también los vemos. Yo creo que es la primera vez que estoy contando eso, porque es la primera vez que me preguntan algo así, pero así es la forma como funciona. Ah, ok. Entonces, pero ¿y qué es lo que ellos quieren a la hora de abducirnos? O sea, ¿por qué nos quitan muestras de sangre o nos ponen implantes muchas veces en algunos casos? Varía la agenda. Todos pueden tener una agenda muy diferente. Hay seres que tienen una agenda en las montañas. Entonces, sus ovnis siempre van a las montañas. La gente tiene avistamiento de humanoides en las montañas. Entonces, no le importan los seres humanos. Hay otros que tienen una Mm, agenda dentro del mar, que no le importa lo que pase en la vida terrestre, les da igual. No tienen ningún interés en eso. Otros en volcanes. Entonces, hay diferentes tipos de agendas. Ahora, cuando están en estos términos de personas que les toman el tejido de sangre, ADN, como tú quieras llamarlo, ahí ujú. pueden haber diferentes propósitos. Puede haber un propósito de tener un, un gen tuyo para intentar formar una nueva especie y poderlo hacer un híbrido, uno. Híbrido. Uno. Dos, dependiendo cuál sea la emoción que estás impregnando ahí, porque recordemos que el corazón, por ejemplo, el corazón tiene diferentes funciones, ¿verdad? Sabemos la típica, bombea la sangre, ¿ok? Pero Ujú. también el corazón bombea emociones. Cuando tú tienes miedo, ¿qué bombea? Te das cuenta que tu corazón acelera. Late a mil Y por cuando hora. estás en suspenso de una mala noticia o algo así, suspende, ¡bum! ¡Bum! Entonces, ¿qué está? Está latiendo otro tipo de emociones. Cuando ves a tu Ujú. amor, bombea amor, diferentes. Entonces, el corazón tiene diferentes funciones, como también un momento místico. Hay personas que tienen corazonadas. Algo va a suceder, no sé qué, pero ya lo sienten. Entonces, Ajá. tiene diferentes niveles de funciones, que eso es un órgano que muy pocos logran desarrollarlo, pero sería fantástico que todos lo desarrollaran. Entonces, ¿qué sucede? Es lo que te decía, cuando vienen diferentes personas de diferentes conciencias, cuando me refiero a personas, me estoy refiriendo en este caso a extraterrestres. Entonces, Ajá. depende de la conciencia que están, la emoción que llegaran a necesitar, pues eso es lo que sustraen. Entonces, si te traen una muestra de sangre y ellos quisieron provocarte miedo, terror, paz, tranquilidad, eso va en la sangre. Entonces, ellos pueden sustraer a partir de la sangre la emoción que ellos necesitan sentir.
o cómo pueden experimentarla. Entonces, hay diferentes catálogos de agendas del por qué lo hacen. Bueno, ok. Ya para ir finalizando, que me ha encantado esta plática, como digo yo, para mí son pláticas, no son entrevistas. eh, a mí me llama la atención que tú meditas, ¿verdad? Sí. Y tú nos puedes decir cómo poder llegar a meditar, porque yo he hecho esta pregunta y muchas personas me dicen, si con tal de que estés orando ya estás meditando, ¿qué piensas tú? ¿Es lo Orar, mismo? no, orar es hablar, hablarle al cosmos, a Dios. Y guardar silencio y meditar es escucharlo. Entonces, es una reciprocidad. Tú hablas al cosmos, al universo, y te quedas callado un momento, respiras tranquilamente y luego él te va a ir respondiendo, aconsejándote, etcétera, etcétera. Entonces, es una combinación para tener una conversación con el cosmos. Pero uno comienza, la mejor forma de meditar es comenzar a respirar. Intentar tomarnos un tiempo solo para respirar. 1 minuto, 2 minutos, de estar, tomarla. Porque todo el tiempo estamos mecánicamente respirando. Todo el tiempo. Entonces, lo primero es respirar. Oxigenarlo. 1 minuto, dos. No necesita quedarte un rato con incienso o ropa blanca. No. Y luego con el tiempo te vas a dar cuenta como incluso aunque tengas rock, reggaetón, lo que tú quieras, tú vas a meditar tranquilamente. Es como que tú pones audífonos y de repente empiezas a meditar y tú ya dejas de escuchar la música que está en tus orejas y empiezas a escuchar más tu voz interna, los pensamientos, etcétera, etcétera. Y otra de las cosas es hacernos conscientes de nuestras acciones, de todo lo que hagamos. No hacer nada inconscientemente, todo hacerlo consciente. Incluso si vas a hacer algo que parezca mal, hacerlo conscientemente. Todo. Eso es el primer paso, uno, para el despertar de conciencia. Todos tus movimientos tienen que ser conscientes. Vivir esta vida como si fueras un profesional para vivir. El que no es profesional para vivir, vive regándola a cada rato en su vida, en la de los demás, pero el que tiene una vida con mucha profesión, muy profesional, hace este concepto de que todos tus movimientos están fríamente calculados. Incluso cuando vas a hacer el mal, todo te va a salir bien porque sos consciente y por ende, cuando te reprendan, lo vas a hacer con una gran sonrisa porque fuiste consciente de lo que hiciste y lo que te va a llegar. No te vas a asustar ni te vas a poner a llorar. Entonces, todos tenemos que vivir la vida muy profesionales. Ok, muchas gracias. Última pregunta, me Dale. surge esta. Para ti, ¿qué piensas de las personas que no ven cosas paranormales, digámoslo así? Ah, esa es una buena pregunta. Fíjate que yo pienso que estas personas que no ven nada paranormal, nada fuera de lo normal, estas personas están condenadas a vivir por mucho tiempo como borregos, como ciegos, como zombies de la Matrix. Eso es lo que pienso de las personas que nunca han visto absolutamente nada. Y pienso peor de los que niegan toda esta realidad, que uno no puede negar las cosas solo porque me da la gana negarlos. Entonces, sí, ahí sí me preocupa mucho las personas que nunca han visto nada raro, 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 nada en su vida. Fíjate. Wow, qué respuesta, no me la esperaba, ¿eh? De verdad. Y tiene bastante Claro. lógica. Claro, Sí. es que es lo que te digo, fíjate, amiga, que cuando estás del otro lado a trabajar con los aliens, tú ves todo desde el otro lado. Entonces, esa pregunta todo el mundo la hace. Oye, ¿qué piensas de los que ven? Pero ¿por qué no pensamos qué pienso yo de los que no ven nada? Ellos son los Ujú. raros, nosotros no somos raros, los raros son ellos que no ven nada. Es por ejemplo que tú veas una pelota de fútbol, un ejemplo, Ajá. que tú ves, y tú la estás viendo y los demás no lo ven, lo raro es que los demás no la vean, que está ahí enfrente. Tú no eres el raro, ellos son los raros que no ven eso. Algunas últimas palabras en el sentido de reflexión para la audiencia que nos quiera dar, ¿algún mensaje?
Miren que creo que una de las principales cosas es que uno debe de aprender siempre a soltar el presente. Siempre suelten el presente, siempre suelten el pasado, porque si no, no van a tener un futuro diferente. Las personas que están bien aferrados al presente y lo quieren cambiar, no van a poder, porque están aferrados a eso. Se construyen leyes, ¿sabes? Las personas se construyen muchas leyes, se construyen muchos dichos, respetan esos dichos y por eso tienen una vida infeliz. Entonces, no hay que hacer nada de estas circunstancias. Es mi recomendación. Por ejemplo, hay gente que tiene una ley muy fea que dice, es que tengo que trabajar duro para alcanzar al éxito. Esa es una ley muy fea que se escribe en personas y las defienden. Porque creen que hay que trabajar duro y desvivirte para tener éxito. ¿Y por qué no pensar que puedes hacer un trabajo fácil y tener éxito también? No lo hacen porque sienten que no se lo merecen, que les tiene que costar para que lo valoren. Yo he escuchado mucha gente que dice, es que a mi hijo le enseño que la vida cuesta para que lo valore. ¿Y por qué le tienes que enseñar qué cuesta para que algo valore? ¿Por qué no simplemente mostrarle que valore algo? Es todo. Pero son leyes que se escriben las personas. Entonces, hay que romper todas esas leyes que se escriben, que defienden todavía porque así van a ser infelices todo el tiempo. La vida nunca los va a recompensar si no es a base de talegazos, golpes, putizas y les va a dar un premio. Y van a decir, me costó, pero llegué. Pero valía la pena sufrir todo eso para alcanzar eso. No, no valía la pena. Pero como ellos escriben esas leyes, el universo se las respeta y les da a cada ratito sus golpazos. Porque según ellos así es Así como es. se merecen las cosas. Bueno, gracias de verdad por aceptar esta invitación, por darte el tiempo de estar en este espacio. Y nada, amigos, recuerden que estamos en Misterios Paranormales, donde se hablan este tipo de temas que son muy interesantes y les pido siempre que abran un poquito su mente para escuchar este tipo de pláticas. Los invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho, dejar su like, dejar su comentario y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Chao.